Hola, bienvenidos. Vamos a continuar con la materia de macroeconomía de la licenciatura en Administración y Comercialización. Vamos a ver esta oportunidad de sesión 4 y vamos a trabajar sobre lo que es la geografía económica, algunos aspectos de la geografía agropecuaria, de los sectores agropecuarios, perdón. Vamos a trabajar, como vimos en las sesiones pasadas, habíamos visto, creo que en la primera sesión, trabajamos sobre los sectores de la economía, que era el sector primario, el sector secundario y el sector terciario, ¿no? El primario comprendía lo que era la agricultura, la ganadería, la silvicultura, todo eso. El secundario cuando ya hay un proceso de transformación, y el terciario cuando es, por ejemplo, transporte, comunicaciones, socioturismo y todas esas cosas, ¿no? Entonces ahora vamos a trabajar con mayor detalle esas cosas. Entonces las tres sesiones pasadas nos sirvieron como base para ver en qué consiste la macroeconomía y ahora vamos a ir detallando poco a poco todo eso, ¿no? Síganme por favor para continuar. Ok, entonces el objetivo particular de esta sesión, o del tema, perdón, es que el alumno comprenda el concepto de geografía física, económica y las principales actividades económicas del país. ¿Sí? Como vimos, como lo dije hace ratito, son las tres actividades primordiales y principales, ¿no? Primaria, o también se llama agropecuaria, secundario, o también se llama sector industrial, y terciario, sector servicios, ¿no? Entonces, y el objetivo específico es que el alumno, al término de la sesión, el alumno aprenderá lo que es la geografía económica y aspectos principales del crecimiento y el desarrollo económico. Vamos a ver que el crecimiento no necesariamente implica desarrollo, o sea, no son conceptos iguales, ¿no? Son cosas un poquito diferentes. Tienen algo en común, pero hay características diferenciadas entre los dos, ¿sí? Entonces, ¿qué es la geografía económica? La geografía económica es aquella rama de la geografía que se dedica al estudio de diversos tipos de actividades económicas y su relación con la explotación de los recursos naturales en cualquier país, en cualquier región, ¿no? La geografía, como sabemos, o si no sabemos, aquí les dice, normalmente se va a dividir en tres áreas, ¿no? Geografía humana, geografía económica y geografía física, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar en esta área, mayormente en esta área, ¿sí? Entonces, en otras palabras, hay que interrelacionar dos áreas científicas, como es la geografía y como es la economía, ¿no? La geografía por sí sola tiene su propio campo de estudio, ¿no? Que es la localización, los espacios, no sé, la flora, la fauna, todas esas cosas que se encarga la geografía. Y la economía también tiene sus propias áreas, ¿no? Sus propias áreas, como vimos en las sesiones pasadas, que se conforma de la microeconomía y de la macroeconomía, ¿sí? La microeconomía, como les dije, eran estudiar características individuales de una economía, y la macroeconomía es como el tema que estamos tratando, que hemos tratado en esta materia, es agarrar como un enfoque global, ¿no? Como un todo, a todas las principales variables macroeconómicas, como son el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto, el ingreso nacional, el Producto Interno Bruto per cápita, el deflactor del PIB, la inversión, la inflación, el desempleo. En España se le llama tasa de paro, ¿no? Acá en México, en otros países se le llama tasa de desempleo. En España se le dice tasa de paro. Entonces, como esas variables que son importantes cuando uno quiere medir o analizar qué está sucediendo con la economía de un país, ¿no? O sea, el PIB me indica qué tanto se ha producido en ese país, pero no me indica, como vamos a ver después, no me indica necesariamente que un país tiene un crecimiento, ¿no? El PIB simplemente es una cantidad que se mide en unidades monetarias, en pesos, en dólares, en euros, y el crecimiento se mide en porcentaje, ¿no? Entonces, de acuerdo, obviamente el crecimiento se toma como base el PIB, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con respecto a esto, ¿sí? A la económica, ¿sí? Entonces, aquí lo que les digo, como les digo, se van a interrelacionar dos áreas que es muy común, ¿no? Antiguamente quizás cada área iba por su propio paso, ¿no? Por su propio camino. Ahora no, con esto de la globalización y la época moderna, las áreas se están interrelacionando mucho. La economía se interrelaciona con la geografía, como vemos. Muchas veces se interrelaciona con la física, lo que se le llama en los campos académicos la econofísica, que es cuando la economía está utilizando herramientas o análisis físicos para medir sus comportamientos, no sé, sus ciclos económicos, algunas variables. Entonces agarra herramientas de la física para meterse a la economía, ¿no? Igual la psicología, igual no sé, la administración, la contabilidad, áreas donde están agarrando otras ciencias para que sus mismas áreas sean un poco más exactas, un poco más creíbles, un poco más aterrizados, ¿no? Entonces,
siempre es importante este tipo de interrelación. Ok, entonces, eso estudia la geografía económica. Entonces, la geografía económica se ha dividido tradicionalmente en 4 grandes campos, que están estrechamente interrelacionados. La geografía agrícola, vamos a ver aquí. La otra es la geografía industrial. El tercero es la geografía del desarrollo. Y el cuarto es la geografía del transporte. ¿Sí? Entonces, este es agrícola o agropecuario, ¿no? Que como les dije hace rato abarca la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca. ¿Sí? Esas son las 4, como podríamos llamar, subramas de la economía agrícola o agropecuaria. La agricultura es la labranza de la tierra, como sabemos. La ganadería pues es tratar de llevar una economía con los ganados, con los bovinos, con los cerdos, todo eso. La silvicultura es la tala de los bosques, por ejemplo. Cuando uno, no sé, mucha gente tala los bosques para sacar de ahí madera y todo eso, ¿no? Lo que sea es la tala de los bosques es lo que se llama el sector silvicultor o el sector primario, ¿no? Y la pesca pues es ir al río, al mar a pescar, ¿no? Entonces, esa es la economía agrícola. La economía industrial, pues ya es cuando se hace un proceso de transformación, como quien dice, ¿no? Proceso de transformación. ¿Sí? En otras palabras, por ejemplo, cuando yo hago el proceso de silvicultura, luego para realizar la madera o para realizar alguna cosa tengo que hacer un proceso, ¿no? Cuando yo voy de pesca y hago lo que pesco es un pescadito, no sé qué nombre tengan, un pescado, y luego lo convierto en atún, ya ese es un proceso. Ahí, para convertirlo de pescado al atún que nosotros compramos normalmente en el súper, para eso ha habido un proceso de transformación, ¿no? ¿Sí? Igual, cuando uno, bueno, la carne que nosotros compramos no sé, o vamos a comer alguna cosa, ese hay un proceso de transformación. La carne congelada, todos esos rollos, hay un proceso de transformación, ¿no? ¿Sí? Entonces, para eso existe eso. El desarrollo es cuando se da una economía que va a tratar de desarrollar, esto va más enfocado al sector terciario, ¿no? Terciario o de servicios. ¿Sí? Entonces, va a haber una economía de desarrollo, no sé, desarrollo de transporte, desarrollo de comunicaciones, desarrollo de otro tipo, igual como el transporte, ¿no? Entonces, esas son las 4 áreas que se dividen la geografía económica. ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Entonces, la geografía física es conocida como la fisiografía, que es término que ahora escasamente usa la geografía, que estudia de forma sistemática y espacial la superficie terrestre, considerada en su conjunto, especialmente el espacio geográfico natural. Es como si decía la geografía, no sé, México tiene, no sé cuánto tenga, 250 millones de hectáreas. ¿Sí? De hectáreas. Entonces, la geografía física se encarga de estudiar de esos 250 millones de hectáreas, cuánto va al sector de agricultura, por ejemplo, cuánto va al sector de ganado, cuánto va al sector de tala de bosques, silvicultura. Entonces, de eso se encarga la geografía física, estudiar los espacios de los países, las relaciones que hay entre eso, cómo se trabaja la tierra, cómo se trabaja el desarrollo del ganado y todo ese rollo, ¿no? Entonces, para eso se estudia la geografía física. ¿Sí? Es como la geografía normal que uno conoce, ¿no? Geografía de prepa o secundaria, creo. Entonces, esta geografía física abarca los siguientes campos. La climatología, que enfatiza el estudio del clima a partir de la información meteorológica. Entonces, esta climatología me va a decir, no sé, en México hay un clima
seco, hay un clima húmedo, hay un clima semiseco, hay un clima muy caliente, dependiendo de las zonas, ¿no? Hay zonas donde el clima es muy frío y hay zonas donde el clima es muy caliente, muy seco, ¿no? Por ejemplo, en Chihuahua creo que hace un buen de calor. Entonces, ¿para qué estudia esto? ¿Por qué? Porque cuando uno va a realizar alguna función económica, tiene que ver cómo repercute la tierra, cómo repercute el clima a esa producción. Si yo quiero, no sé, sembrar jitomates en alguna zona donde la tierra no me favorece para eso, pues simplemente trato de no sembrarlo, ¿no? Entonces cada sector o cada producto tiene sus climas favorables y sus climas desfavorables, ¿sí? Entonces de eso se encarga la climatología. La geomorfología es el estudio y comprensión de las formas de relieve en la superficie terrestre, como son las montañas, las mesetas, los altiplanos, las llanuras. Hay que saber también dónde sembrar todo eso, ¿no? La orografía, parte de la geografía que trata de la descripción y estudio de las montañas, ¿sí? Es un área dentro de la geografía física que se encarga del estudio de las montañas. La hidrografía o hidrología es el estudio de las aguas continentales, básicamente los ríos, los lagos y las aguas subterráneas. Si es agua salada, aguas dulces, qué tipo, por ejemplo, yo no puedo, no sé, meter ¿cómo se llama este animalito? Entonces, hay por ejemplo, los pescados normalmente se manejan o se tienen en aguas saladas. Las truchas, por ejemplo, las truchas son en agua dulce, ¿sí? Entonces, hay que saber todo ese tipo de aguas, cómo le afecta o cómo beneficia al sector agropecuario, al sector ganadero, al sector de pesca, a todas esas cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, la glaciología se preocupa de los cuerpos del agua en estados sólidos, tales como los glaciares, los casquetes, los icebergs, las plataformas de hielo, todo eso, ¿sí? Y la oceanografía estudia los océanos, las características hidrológicas, físicas, biológicas, económicas, de todo lo que son los océanos, los mares, todas esas cosas, se dedica a la oceanografía, ¿sí? Y como vemos, los climas, la flora, la fauna, las zonas económicas también dependen de ciertas condiciones del país, ¿no? Por ejemplo, México puede tener quizá una mejor fauna que Chile, por ejemplo, y Chile puede tener una mejor flora que México, o Chile puede tener un mejor clima para realizar algunas operaciones económicas o de ese tipo que México. Entonces hay que saber cuáles son las características que benefician a un desarrollo agropecuario, un desarrollo ganadero, y cuáles son los que no, ¿no? ¿Sí? En México existe la población urbana y la rural, como en todo lado, ¿no? O sea, la urbana es la que vive en la ciudad, la que vive en la ciudad cosmopolita, la urbana lo que vive en el campo, en zonas muy recónditas, en la Sierra de Cuautla, por ejemplo, es una zona rural, ¿sí? Entonces la población rural está dirigida a sus actividades principales al cultivo del campo y a la ganadería, en donde las ciudades se abastecen de alimentos. Entonces, la población rural, su actividad económica principal es la agricultura y la ganadería. Ellos no tienen mucho eso de las industrias, de por ejemplo que vaya una fábrica de Coca-Cola a una ciudad rural, ¿no? O que vaya una fábrica de, no sé, de metalurgia a una ciudad rural, o que vaya la Honda o la Toyota, por ejemplo, a una ciudad rural, ¿no? Entonces, es complicado eso. Ellos mayormente viven de la ganadería, de la agricultura, ellos tienen sus tierras, siembran sus alimentos, tienen sus ganados, parte de ganado los venden, parte de ganado lo matan y se lo comen. O sea, usan también los derivados de los ganados para satisfacer sus necesidades, ¿no? Como vimos en la primera sesión, la economía, ¿en qué consiste? Pues en satisfacer las necesidades ilimitadas con recursos escasos, ¿sí? ¿Sí? Esa es la idea básica de la economía, ¿sí? Entonces, es consumo y producción. La gente produce, en todo caso, lo que hacen es producir, tienen sus tierras, meten sus zanahorias, sus jitomates, sus cebollas, sus aguacates, todo, ellos producen. Parte de esa producción, obviamente, lo manejan como un consumo, ¿no? Ellos consumen eso. Pero parte también lo comercializan. Que les pagan unos precios muy bajos, eso es cierto, ¿no? O sea, a veces uno ve los camiones que llegan a la central de abastos con enorme cantidad de productos, esos quizás a los agricultores se los han comprado el kilo de jitomate, no sé, $1 de repente, y aquí lo venden a 8 o 10 pesos. Simplemente ese es el beneficio de la gente que va y trae todo eso, ¿no? Entonces los agricultores, como no tienen quizá a veces una buena educación para
para conocer esas situaciones, entonces simplemente agarran, producen, lo venden a precios bajos y una parte va para su consumo. Igual el ganado, ¿no? El ganado igual. Parte de lo que los matan, todos sus derivados lo utilizan para su consumo. Hay ciudades, por ejemplo, donde agarran el cuero de la res, agarran como si fuera, no sé, una frazada, todas esas cosas, ¿no? Entonces lo agarran para protegerse por el frío que hace en la ciudad, ¿no? Entonces esas son las actividades principales de las zonas rurales: agricultura y ganadería. Y la población urbana es la que habita en las ciudades y sus actividades principales son las industrias y el comercio, ¿no? Vemos aquí en México, DF, hay industrias textiles, hay industrias de Coca-Cola, hay industrias de varias áreas y hay un comercio, ¿no? O sea, nosotros vemos centros comerciales en cada sitio, vemos taxis, vemos microbuses, hay muchas facilidades comparados con las zonas rurales, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. ¿Qué otra cosa ponemos diferencia? La educación. La educación en la zona urbana siempre es mucho mejor que en la zona rural, ¿no? En las zonas rurales uno se va a lugares recónditos y tienen escuelitas pequeñas, 1 o 2 máximo, universidades casi no tienen. Cambio aquí en el DF pues hay escuelas hasta como si fueras granos de arroz, ¿no? Entonces hay universidades igual, un montón de universidades que uno tiene la posibilidad de elegir a cuál ir, ¿no? En las zonas rurales no. Entonces la gente va a las escuelitas que son del pueblito y cuando quieren entrar a la universidad, si por ahí quieren, pues se tienen que ir a las zonas urbanas, ¿no? Para poder estudiar. Entonces, algunas características de poblaciones urbanas son que hay una marcada densidad poblacional, ¿sí? Eso es una fuerte. Hay mejores fuentes de trabajo, obviamente, ¿no? Uno puede, que el trabajo está escaso, pero uno puede buscar trabajos de acuerdo a lo que uno ha estudiado, de acuerdo a lo que uno quiere, ¿no? Está la concentración de los organismos gubernamentales, administrativos, culturales y religiosos. Claro, aquí está el gobierno, aquí está cuestiones administrativas, hay muchos museos, hay muchos museos de antropología, hay muchos lugares donde uno puede ir, hay cines. Entonces, hay cosas que las zonas rurales no tienen, ¿no? Hay más efectividad y regular presentación de los servicios públicos en la educación, en salud, hay más hospitales, hay más clínicas, hay de todo en las zonas rurales, ¿no? Obviamente tiene una mayor capacidad de crecimiento que las zonas rurales. Mejores vías de comunicación y transporte, entre otras cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, las principales actividades económicas de México son las siguientes: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Esto se encarga de la explotación del suelo, la crianza de animales, el cultivo de los bosques, las pescas, ir a un mar, como les digo, y sacar. Como les dice, ese primer sector corresponde a ¿qué? Al sector primario, ¿sí? Entonces, todos este tipo de sectores, los datos estadísticos están dentro del INEGI, ¿no? O sea, cuando uno entra al INEGI, ya les dije que es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, uno entra y puede encontrar cuánto es la producción por sector de primario, por sector secundario, por sector metalúrgico, por sector textil. Entonces podemos encontrar los datos que uno quiera en esa situación. Otra cosa importante, cuando uno quiere medir el PIB, ya sabemos qué es el PIB, entonces el PIB a mí me sale, por ejemplo, el 100% es 450 millones de pesos, ¿sí? Entonces, en el INEGI es lo mismo, hay datos estadísticos donde me dicen, de tal cantidad, el 20% le corresponde al sector agricultura, el 30% le corresponde al sector comercio, el 50% le corresponde al sector manufacturero. Entonces, el PIB lo podemos dividir en varios sectores. Entonces, ese puede ser, por ejemplo, un tipo de actividad que uno le puede dejar, ¿no? Entonces, identificar o investigar en el INEGI del PIB del 2009, por ejemplo, cuánto le corresponde al sector primario, cuánto le corresponde al sector secundario, cuánto le corresponde al sector terciario, ¿sí? Entonces, son cosas importantes. Otra característica es el comercio. Se denomina comercio la actividad socioeconómica consistente en la compra y venta de bienes, sea para su uso, para su venta o para su transformación, ¿sí? La construcción, ese proceso de armar cualquier cosa como casas, puentes, presas, todo lo que hace como el gobierno hace la línea 12, por ejemplo, eso es parte de la construcción. Todos los trabajos que se hacen en el eje 8, por ejemplo, son parte de construcción. Los edificios, las escuelas del gobierno del DF, todo eso son parte de construcción, ¿sí?
Las comunicaciones y transportes, se refiere a los medios de comunicaciones, como son las telecomunicaciones, el internet, las radios, las televisiones, todo eso son parte del sector de comunicaciones y transporte. Entonces, cada cosa o cada actividad que uno realiza, o que el país realice, va dentro de un cierto sector, ¿no? Yo no puedo poner, por ejemplo, las redes de telecomunicación en el sector de agricultura, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Entonces, tenemos que poner o identificar tal cosa a qué sector va. Las manufactureras. Describe la transformación de materias primas en productos terminados para su venta. Por ejemplo, como les dije hace rato, el pescado que uno lo convierte en atún, ¿sí? Los coches que utilizan materias primas, cuando viene por ejemplo la Toyota a México, hace un proceso de manufactura, ¿sí? Realiza un proceso de transformación. Trae materias primas, no sé si lo traiga de Japón o de dónde lo traiga, pero eso hace un proceso de transformación y lo va llevando poco a poco hasta que sale el coche. La Coca-Cola igual, ¿no? Tiene materias primas, azúcar, endulzantes, no sé qué cosas utiliza la Coca-Cola. Entonces, realiza un proceso de transformación con esas cosas para llevarlo al producto final que es la Coca-Cola, ¿no? La minería es la obtención selectiva de los minerales y otros materiales a partir de la corteza terrestre. Entonces, es ir a las minas, sacar el producto y todas esas situaciones. Ok, hasta ahí el tema 4, que fue simplemente la actividad, la geografía económica, las principales actividades que tenemos, los sectores que tiene, ¿sí? Entonces, en estas situaciones, por ejemplo, yo voy a tener aquí, por ejemplo, ¿sí? Aquí voy a tener sector primario, secundario, y terciario. Entonces, voy a tener aquí un crecimiento, ¿sí? No sé, el primario creció 5%, por ejemplo, el secundario 8%, el terciario 24 mucho, 12%, ¿sí? Que últimamente las actividades económicas más preponderantes de los países son las actividades del sector terciario, ¿no? Entonces, aquí voy a tener el PIB. Esto me puede decir que el PIB es el 20% del Producto Interno Bruto. Este es el 12% del Producto Interno Bruto. Este es el 18% del Producto Interno Bruto. O sea, la idea es tratar de hacer un cuadro y llegar a ver cuáles son las conclusiones con respecto a esas cosas, ¿no? Ok. El objetivo de este tema, del tema 5, es que el alumno comprenda el desarrollo y crecimiento económico del país, ¿sí? Vamos a ver si un país, obviamente con base de datos que uno lo puede obtener, como les dije, del INEGI. Entonces yo sacando base de datos del INEGI puedo decir, este país ha crecido tanto por ciento, este país ha decrecido, este país no ha crecido ni creció. Entonces se puede sacar conclusiones de este tipo. Entonces al término de la sesión el alumno aprenderá lo que es la geografía económica y aspectos principales del crecimiento y desarrollo económico. Y aprendimos más o menos qué es la geografía económica, qué es la geografía física, cuáles son los principales sectores de la geografía económica. Entonces vamos a ver todo eso, ¿no? Entonces la economía de los países busca tener un mayor crecimiento y desarrollo económico. Esto es tener mayores riquezas y un mejor nivel de producción. Por ejemplo, Estados Unidos, antes de la crisis, tenía un buen crecimiento, era un país desarrollado. Por eso se le llaman países desarrollados, ¿no? Porque no solamente tienen crecimiento en el ámbito de producción, sino tienen crecimiento en el ámbito de educación, tienen crecimiento en el ámbito de servicios, tienen crecimiento en el ámbito, no sé, mercantil, en el ámbito financiero. Entonces, un país que se jacte de ser desarrollado tiene que ser algo completo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, no sé, por ahí podemos decir que Haití del 2006 al 2007 pudo haber crecido, pudo haber tenido un crecimiento del 2%, por ejemplo. Ok, tuvo crecimiento, pero eso no me va a implicar que eso es un país desarrollado, ¿no? Nadie me puede decir que Haití es un país desarrollado, o de primer mundo, como se llama, ¿no? Entonces, para eso tienes que tener varios aspectos principales que lo vamos a estudiar aquí. Entonces, cuando los países tienen un buen crecimiento económico, permite a sus ciudadanos tener una mejor alimentación, obvio, mejores viviendas, por supuesto, una buena educación. En Estados Unidos la educación a nivel licenciatura, maestría y doctorado, por ejemplo, es un nivel muy elevado, ¿sí? Francia, las mejores escuelas públicas están en Francia. Alemania, ni qué decir. Japón, el nivel científico, pues es elevado, ¿sí? Entonces, son países que tienen buen crecimiento, buen desarrollo, pero todas las áreas han crecido, ¿no? Entonces, ¿qué es el crecimiento económico? Representa la expansión del PIB real
o producción nacional potencial de un país. También se puede utilizar el PIB per cápita para medir el crecimiento. Entonces, la sesión pasada, o la antepasada, no recuerdo, habíamos calculado el PIB, pero eso no me indica que un país ha crecido. Eso no es un indicio o un indicador que es parte para el crecimiento, sí, pero si yo calculo, por ejemplo, ahorita vamos a ver con ejemplos, ¿no? Si yo voy al INEGI o a cualquier instituto de cualquier país y me dice que el PIB de 2006 es de 240.000 millones, ¿sí? Y el PIB de 2007 fue de 239.000 millones de pesos, o de cualquier moneda, ¿no? Eso no me indica que el país ha crecido. O sea, el PIB simplemente me da el valor de los bienes y servicios a precios corrientes o constantes, pero en unidades monetarias, ¿sí? No me indica nada que el país haya crecido o no. Obviamente, si yo veo eso, pues lo más probable es que haya crecido, ¿no? Pero hay que hacer una cuenta, ¿sí? Entonces, se puede usar eso, o también se puede usar el PIB per cápita, que ya sabemos que es el PIB del PIB real al año constantes entre el número de población, ¿sí? Entonces, el crecimiento de la producción per cápita es un importante objetivo de los gobiernos porque significa un aumento del ingreso real. Aquí tenemos que tomar el ingreso real, el PIB real. ¿Por qué? Porque ya vimos en las sesiones pasadas que el PIB nominal, cuando yo calculo el PIB nominal, son a precios constantes, perdón, son a precios corrientes, ¿sí? O sea, precios de cada año. Y eso no me indica que tenga un buen nivel de producción. ¿Por qué? Porque puede ser que los precios hayan tenido una alta inflación, pero la producción, en vez de subir, al contrario, bajó, ¿no? Entonces, cuando yo calculo el PIB nominal, estoy calculando con el efecto de la inflación. Pero cuando calculo el PIB real, ahí sí, como estoy tomando precios constantes, el efecto de inflación ahí no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque si yo tomé a precio constante del 2006 y del 2006 al 2007 subió, a mí no me importa. ¿Por qué? Porque estoy tomando como base el 2006, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, el crecimiento económico se refiere al incremento de ciertos indicadores, como la producción de bienes y servicios, el mayor consumo de energía, el ahorro, que son variables macroeconómicas, la inversión, es importante que un país tenga una buena fuente de inversión, una balanza comercial favorable, lo que son las importaciones, el aumento del consumo de calorías per cápita, etcétera. Entonces, todas esas cosas, todas esas variables me indican si un país verdaderamente está creciendo o no. Si yo tengo, no sé, hacia México viene un mayor nivel de inversión, ¿qué quiere decir eso? Que los inversionistas están tomando a México como un país seguro para invertir. Tampoco los inversionistas no invierten así a lo tonto, ¿no? Entonces, ellos tienen que analizar lo que se llama, por ejemplo, el riesgo país, que es una indicación de cómo va el país económicamente, ¿no? Entonces, hay que saber invertir. Cuando las personas ahorran más, pues quiere decir que hay mayores salarios, mayores ingresos y pueden ahorrar un poco más y no afectar su consumo, ¿no? Entonces, en un país puede haber crecimiento, pero eso no implica que haya desarrollo económico, como le dije en un momento, ¿no? ¿Sí? El desarrollo económico es un concepto más global que el crecimiento. Entonces, ¿qué necesito para calcular el crecimiento económico? Así como cuando calculaba la inflación para las sesiones pasadas, la inflación era el precio de hoy menos el precio de ayer, entre el precio de ayer por 100, ¿no? Con esa fórmula calculaba la inflación. Ahora, para el crecimiento económico es algo parecido, pero ya no son precios. Es el PIB real. El PIB, cuando no trata, simplemente cuando digo PIB, asumo que es PIB real, ¿no? El PIB real, el tiempo hoy, menos el PIB real, menos 1, entre el PIB en la fecha anterior por 100. Con esa fórmula calculo el crecimiento económico. Ahí lo tengo, ¿no? PIB real en el T1, T1 lo tomo como hoy, menos el PIB real en T0, el T0 lo tomo como el año pasado, por ejemplo, o el trimestre pasado, cuando calculo el PIB, lo puedo calcular por trimestre. Entonces, y por 100. ¿Por 100 para qué? Para que se haga en porcentaje, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos antes de entrar a los principales factores que afectan al PIB, al crecimiento. Entonces, vamos a suponer que yo tengo el 2006 y tengo cantidad 1, que puede ser lo que yo quiera, cualquier unidad,
cualquier producto, zanahorias, manzanas, peras, lo que sea, voy a producir 240.000 kilogramos. Y el precio en ese producto en el año 2006 era de 8 pesos por kilogramo. Para simplificar los cálculos, vamos a tomar dos productos nada más. Como les dije, eso se hace con todos los productos que produce un país, ¿no? Aquí con dos nada más. Aquí vamos a tomar 250.000 kilogramos. Y aquí va a ser el precio 2, 7 pesos por kilogramo. Luego va a tener el 2007. Del mismo producto, produje 300.000 pesos. 300.000 kilogramos, perdón. Y el precio 1 fue de 10 pesos. Del producto 2 fueron de 350.000 kilogramos. Y el precio 2 fue de 9 pesos. Y para el 2008, de Q1 fue 350.000 kilogramos. El precio 1 se elevó o bajó a 9 pesos. De Q2 fue de 365.000 kilogramos. Y el precio 2 fue de 12 pesos. Entonces me piden que calcule el crecimiento económico del 2007 al 2008. ¿Sí? O sea, me están diciendo. Yo puedo calcular también del 2006 al 2007, ¿no? Pero tendría que tomar como año base el 2005, no tengo otro. Entonces, quiero calcular el crecimiento económico de un año al otro, como sucede en México, ¿no? Actualmente el crecimiento económico en este año, creo hasta ahorita, más o menos va entre el 2.8 o 3% del crecimiento en México, que no es lo esperado. Normalmente los especialistas en economía esperaban que el crecimiento fuera del 6%, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el país no ha crecido. Ha crecido, sí. Después de la crisis del 2008 ha crecido, pero no ha crecido de acuerdo a lo que los especialistas o los encargados de los aspectos macroeconómicos esperaban, ¿no? ¿Por qué? Por X o Y situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué necesito para calcular el crecimiento económico para el del 2007 al 2008? ¿Sí? Entonces, necesito calcular primero el PIB real del 2007 y el PIB real del 2008. ¿El PIB real cómo? Tomando como año base el 2006. ¿Sí? Ya sabemos que el PIB real es la producción de bienes y servicios a precios constantes, ¿no? Es decir, tomando como año base un año cualquiera, que eso yo lo defino. O las políticas macroeconómicas lo definen. Yo quiero tomar el 2001, por ejemplo. Quiero tomar el 2005, lo que sea, ¿no? Entonces, el PIB real para el 2007. Primero calculo eso. ¿A qué es igual eso? Pues es igual. Tomo los precios del año base, que son 2006. O sea, es el precio 1. El precio 1 de 2006. Por, ¿sí? La cantidad 1 del 2007. ¿Sí? Entonces los precios son de un año base. La cantidad son del PIB real del año que yo quiero calcular. Más el precio 1 del 2006, el precio 2, perdón. ¿Sí? También como año base. Por la cantidad 2 del 2007. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que cambia? Simplemente las cantidades. Los precios se mantienen constantes. Entonces, como no hay espacio, voy a borrar esto. Sería 8 del precio 1 del 2006 por la cantidad del 2007, que son 300.000 kilogramos. Más el precio 2 del año base, o sea que es 7, por la cantidad del 2007, por 350.000 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me da eso? Vamos a ver. Calculadora. Científico, la normal, cualquiera. Entonces sería
8 por 300.000. Eso me da 2.400.000 pesos. Más 7 por 350.000. La suma de todo eso ya me da 4.850.000 pesos. 4.850.000 pesos. ¿Se dan cuenta? Eso no es unidades, ni es porcentaje, ni es en peras, ni es en manzanas, ni es zanahorias. ¿Eso qué es? Son pesos. Bueno, asumiendo que usted es México, ¿no? Si fuera en Estados Unidos, dólares, lo que sea, ¿no? Entonces, ese es el PIB real. Si yo quiero hacer un comparativo entre los PIB reales de diferentes países, pues lo que hago lo transformo en una moneda básica o estándar, ¿no? Como normalmente es el dólar. O sea, normalmente los PIBs o los PIB per cápita se transforman a dólares. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora calcula el PIB real. Para el 2008. Igual tomo como año base el 2006. Y ahora lo que cambia son las cantidades. Ya no voy a tomar la cantidad del 2007. Tengo que tomar la cantidad del 2008. ¿Sí? Entonces sería, si hago mis cálculos, 8. Bueno, aquí, más que lo borro ya no veo, ¿no? Sería el precio del producto en el 2006, que es 8. ¿Se dan cuenta? Los precios no cambian. Por eso son años bases. Lo que cambia son las cantidades. Por 350.000 pesos. Más el precio del producto en el año base, que es el 2006, que es 7. Por la cantidad del 2008, que es 365.000 pesos. ¿Cuánto me da eso? A ver, vamos a calcular igual. Sería 8 por 350.000 pesos, que me da 2.800.000 pesos. Más 7 por 365.000 pesos. La suma de eso me da 5.355.000. ¿Dónde le pongo esto? Acá, aquí. 5.355.000 pesos. Si yo más o menos a simple vista veo las dos cantidades, pues yo veo que el Producto Interno Bruto Real ha aumentado, ¿no? Del 2007 al 2008 aumentó. Eso quiere decir que hubo un crecimiento de la economía mexicana o americana o chilena o checa, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿de cuánto? Eso es lo importante. Quiero saber cuánto creció. Ahí creció. Porque obviamente 5.355.000 es mayor que 4.850.000, ¿no? Pero cuando yo hago comparativos entre países, yo necesito calcular unidades exactas, cantidades exactas. No sé, Estados Unidos creció de repente 8%, Chile de repente creció 6%, Perú creció 7%. De repente esos países crecieron un mayor porcentaje que México. Entonces ahí es donde se hacen las comparaciones entre estas variables macroeconómicas entre los países, ¿no? Igual en el PIB per cápita. Ahorita vamos a ver un ejemplo parecido o sencillito, ¿no? Entonces, necesito calcular el crecimiento económico de la economía mexicana. Una palabra que se escucha casi diario. Si uno compra el Financiero, compra La Jornada o el Universal, cualquier periódico en economía, en la parte de economía, decir, México creció al 2%. Los analistas estiman que el crecimiento de México el otro trimestre va a ser del 6%. Los analistas estiman que el crecimiento de México es mucho menor al crecimiento americano. Entonces, esas palabras, igual como la tasa de desempleo, como la inversión, como el ahorro, como la inflación, son palabras que se escuchan diario, ¿no? Entonces uno dice, bueno, creció, pero a veces cuando uno no sabe, dice, ¿pero qué me quiere decir eso, no? ¿Cómo calculo ese crecimiento? Esta es la forma que hacen los economistas del INEGI o de cualquier economista para calcular la tasa de crecimiento de un país. ¿Sí? Cualquier economista famoso hace esto, ¿no? Entonces, aquí es igual al PIB real del año de hoy. O sea, yo quiero calcular del 2007 al 2008 cuánto creció.
Entonces va a ser 5.355.000 menos el PIB real del año anterior, 4.850.000, ¿sí? Entre esta cantidad, ¿sí? Y eso por 100. Esto ya lo sabíamos calcular de las sesiones pasadas, ¿no? Por eso les dije, esos cálculos eran importantes para calcular este tipo de variables macroeconómicas. Vamos a ver cuánto me da esto. Entonces me dicen que esto es 5.355.000 menos 4.850.000. Eso me da 505.000 pesos sobre 4.850.000 por 100. ¿Sí? ¿Cuánto me da eso? A ver. 505.000 entre 4.850.000. Eso me da 0.10412371 por 100. Eso me da 10.41%. Pues es una tasa muy deseable para los países. 10% de crecimiento es muy bueno, ¿no? Si aquí los analistas estiman que la tasa de crecimiento, pensaban que la tasa de crecimiento en México después de la crisis iba a ser del 6%, 7% por ahí. Entonces del 10 pues es mucho mayor a las expectativas que ellos tenían, ¿no? Entonces es una tasa muy, muy buena para los países. Obviamente esto es un ejemplo, ¿no? Aquí los datos yo los inventé. Como le digo, un ejercicio puede ser que ustedes me calculen el crecimiento económico del 2008 al 2009, pero tomando como datos reales. O sea, me tienen que ir al INEGI y sacar datos reales y con eso pueden calcular cuánto fue el crecimiento en México. ¿Sí? Ok, esa es una forma de calcular el crecimiento económico. ¿Sí? Vamos a ver. Ok. Otra, ¿cómo sería? Yo sé que el deflactor del PIB, ¿sí? La sesión pasada, antepasada creo, es igual al PIB nominal entre el PIB real. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que a mí me dicen que el deflactor ya sabemos qué es el deflactor, ¿no? El deflactor es cuánto aumenta el índice de precios, ¿no? El nivel de precios de una economía. Bueno, si yo les dije, si el deflactor me sale 1, quiere decir que los precios de un año del año base al otro no aumentaron. Si los precios son 2, aumentaron al 100%. Si el deflactor, perdón, es 2, aumentaron al 100%. Si el deflactor es 1.8, quiere decir que aumentó un 80% de los precios. O sea, si el precio era 10, al otro va a ser 18, ¿no? Entonces vamos a suponer que el deflactor es 1.6. Y me dicen que el PIB nominal para el 2007 era ¿cuánto? Era, vamos a suponer, 4.036.000 pesos. Luego el PIB nominal para el 2008 fue de 4.246.000 pesos. ¿Sí? Me dicen calcular el crecimiento económico del 2007 para el 2008. ¿Sí? Esa es la incógnita. ¿Sí? Obviamente aquí yo les puedo dar los datos del 2007 y 2008 y ustedes lo pueden calcular eso, ¿no? Aquí para agilizar un poquito simplemente ya les di el valor. O sea, yo hace rato les di 2006, 2007, 2008. Yo puedo calcular el PIB nominal tanto para el 2006 como para el 2007 como para el 2008. Entonces eso no es gran ciencia, es una simple multiplicación y ya, ¿no?
Entonces, necesito el crecimiento económico del 2007 para el 2008. ¿Qué necesito para el crecimiento económico? Los PIB reales para el 2007 y para el 2008. Pero todavía no tengo el PIB real, tengo el PIB nominal, sí. ¿Sí? Que normalmente a veces en el INEGI, por ejemplo, ustedes van a encontrar los PIB nominales para cada año. Por ahí tienen que darle el dato del deflactor. O simplemente yo le doy el deflactor del PIB y ustedes me calculan con esos datos, me van a calcular el crecimiento económico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo el PIB real para el 2007? Si yo hago un despeje del PIB real, aquí es igual. ¿Sí? Vamos a despejar el PIB real. ¿Ok? A ver. ¿Cómo calculo? ¿Dónde está el PIB real? A ver. De aquí, el PIB real aquí será igual. Esto pasa para acá y el no, que está como deflactor pasa con numerador. Es igual al PIB nominal entre el deflactor. ¿Sí? Ok. Vamos a ver cómo calculo el PIB real. Para el 2007, ¿qué sería igual? Sería igual al PIB nominal del 2007. ¿Cuánto es eso? Es igual a 4.036.000 entre el deflactor. ¿Cuánto es el deflactor? El deflactor es 1.6. Entonces, yo realizo esa operación y me tiene que dar el PIB real. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a realizar esa operación. Entonces va a ser 4.036.000 entre 1.6. Eso me da 2.522.500 pesos. ¿Sí? Ahora para el PIB real para el 2008. Aquí es igual eso. Va a ser igual al PIB nominal del 2008. ¿Cuánto es el PIB nominal del 2008? Eso me da 4.246.000 pesos entre 1.6. ¿Sí? Ok. Vamos a realizar esa operación. Va a ser 4.246.000 entre 1.6. 4.246.000 entre 1.6. Eso me da 2.653.750 pesos. Ya con eso calculé el PIB real para el 2007 y el PIB real para el 2008. Con eso ya puedo calcular el crecimiento económico. Entonces ya borro esto. ¿Cuál borro? Para que no me haga espacio, ¿no? ¿Sí? Entonces, el crecimiento económico, ¿qué es igual? Es igual al PIB al tiempo de hoy menos el PIB al tiempo menos 1 entre el PIB tiempo menos 1 y por 100. ¿Sí? Con eso calculo el crecimiento económico. ¿Cuánto es el PIB en el tiempo de hoy? Ok. El PIB, el real del tiempo de hoy, o sea, del 2008, porque yo quiero calcular el crecimiento económico del 2007 al 2008, es igual a 2.653.750 menos el PIB real para el 2007. ¿Cómo calculo eso?
ya lo tengo, ¿no? 2.522.500. Entre, bueno, aquí le voy a poner CE, si no, no vamos a saber qué es, ¿no? ¿Sí? Entonces, entre el PIB real del año anterior, que es esto de aquí, o es esta cantidad, ¿no? Y por 100. ¿Sí? Aquí en el ejemplo yo le puse que, obviamente, que los PIB reales crecieron, ¿no? Pero puede darse tranquilamente el caso de que los PIB reales, en vez de crecer, disminuyeron. Eso me indica un decrecimiento de la economía. No hubo crecimiento. Si el PIB real del año anterior fue de 20 pesos y este año fue de 18 pesos, que sí que no hubo tanta producción como el año pasado, ¿no? Entonces hubo decrecimiento económico. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me da eso? Vamos a calcularlo. Es 2.653.750 menos 2.522.500. Eso me da 131.250. Entre 2.522.500. Eso me da 0.05203171. Por 100. 5.2 o 5.20 como quieran. 5.20%. El crecimiento de la economía fue del 5.20%, que es normalmente una cantidad estándar, ¿no? Entonces, es más o menos parecido a lo que los economistas en México están esperando un crecimiento para el 2010. Están esperando. Quién sabe si vaya a suceder eso, ¿no? Entonces, hasta ahí nos quedamos por ahora en lo que es esta sesión. Entonces ya hemos visto lo que es la geografía económica, hemos visto la geografía física, algunos sectores de la economía, de geografía económica, hemos visto lo que es el crecimiento. En la siguiente sesión vamos a ver algo más de lo que es las características del crecimiento económico, cuáles son las características del desarrollo económico, por qué no son iguales, ¿no? Entonces, nos quedamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.